Nuevamente, como cada tercer martes de mes, sus amigos de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida, obviamente con la anfitrionía del Archivo Histórico Carlos Sigüenza y Góngora. Yo soy la comisaria de esta asociación, María de Jesús Real, y bueno, esta tarde me complace presentarles a uno de nuestros jóvenes talentos, Alberto Quirós Ávila. Voy a permitirle leer un poquito de su currículum. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es candidato a maestro en Filosofía, Cultura y Religión por la Universidad Católica Lumen, ay Dios, Gastium, ¿está bien? Y cuenta con una especialización, bueno, en desarme y diplomacia, en Matías Romero y en el UNITAR. Cuenta con un premio Genaro Estrada en Historia Diplomática en 2010. Tiene una publicación de 2014 por la Secretaría de Relaciones Exteriores Pública y su libro se llama Los inicios de una política exterior multilateral, México en las conferencias de La Haya de 1899 a 1907. Por supuesto, él es académico de la Universidad Tecnológica de México y del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Es miembro de nuestra asociación y bueno, pues él ha publicado en diversos medios, tanto escritos como orales, como es prensa, radio y pues ha participado en coloquios. Y bueno, él es especialista en la historia de la Ciudad de México, también en relaciones internacionales de México, filosofía atomista y política exterior. Esta tarde Alberto nos va a presentar un tema que es el Vía Crucis en la Candelaria Coyoacán, la experiencia desde la pandemia. Le damos la voz a Alberto, pero me gustaría rápidamente felicitar a todos mis colegas. El día 30 de abril se festeja el Día del Cronista y por supuesto pues un cálido abrazo a la distancia y vamos a recordar una frase del maestro Carlos Monsiváis y dice, un cronista honesto revisa y comprueba todos sus prejuicios. Voy a compartir pantalla sobre el viaje año con año aquí en el pueblo de la Candelaria, en la alcaldía de Coyoacán. La primera pregunta sería esta, ¿no? Creo que es la más evidente. Bueno, ¿y por qué hablar de la Semana Santa en este pueblo originario? A ver, la Ciudad de México, ¿no? Claro, tenemos un número considerable, ¿no? De barrios y pueblos originarios, ¿no? Todos ellos con sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Pero ¿qué destaca es que nos trae esta tarde a reunirnos sobre esto? Bueno, varias cosas, por supuesto, ¿no? Creo yo, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes de otros años, no son de este año, ¿no? Las de este año están un poco más adelante. Es una experiencia, hay que decirlo, esta es una experiencia ligada, por supuesto, a la tradición popular. El grupo que se encarga de organizar esta representación de la Pasión de Cristo tiene trabajando ya unos 70 años, más o menos, ¿no? Entonces, aquí hay algo que está arraigado nuevo. Nos comentan que esto en realidad es, digamos, el grupo es la profesionalización, de alguna manera decirlo, ¿no? De una práctica que existía aquí en este poblado, más allá, no solo varias décadas, sino varios siglos. Entonces, aquí hay un nivel de arraigo, digamos, de una comunidad hacia una tradición particular que más responde, digamos, a las características propias de la zona, ¿no?
no es ocioso que el grupo se llame Salvador Novo, pues en la década de los 70, el propio escritor, ¿no? Que era cronista de la Ciudad de México entonces, ¿no? Y avecindado de esta delegación entonces a la alcaldía, Coyoacán. Se enteró de la representación, ¿no? De este movimiento popular que existía en esta zona eh, de la ciudad y vino, conoció a las personas que lo hacían, ¿no? Y trató de dar alguna por lo cual el grupo que se encarga de organizar eh, pues lleva su nombre, ¿no? En los 2 años cuando con un tipo de formación, de capacitación, para que pudieran eh, trabajar. Esto me parece, lo decía yo, ¿no? Le da un sentido muy peculiar a lo que hay en otros lugares de la ciudad, ¿no? Tanto la tradición como, o sea, digamos, la parte como la tradición popular, como la participación del, y de la. Buenas tardes. Esta tarde vamos a conversar sobre el Via Crucis que se realiza año con año en el pueblo de La Candelaria, aquí en Coyoacán. Y la primera pregunta es, ¿por qué hablar de la Semana Santa en este pueblo originario? Es decir, la Ciudad de México nos ofrece un montón de espacios, ¿no? Por su variedad de pueblos y barrios originarios, ¿no? De los cuales podríamos hablar de sus tradiciones. Específicamente de esta, ¿no? La conmemoración de la Pasión de Cristo en la Semana Santa, ¿no? Es un asunto que aparece en varias comunidades en la ciudad. Eh, yo creo que algunos de los elementos que nos permiten o refuerzan la idea de hablar de la escenificación de la pasión tiene que ver con dos cosas, básicamente, ¿no? La tradición, por supuesto, ¿no? Apegada tanto al sentido popular de esto, ¿no? Son los mismos pobladores de esta zona los que se organizan y los que preparan la escenificación, tanto en la parte actoral, ¿no? Ellos mismos se caracterizan y, ¿no? Preparan para interpretar el personaje, pero también en términos, digamos, em, de escenografía, ¿no? Preparan una escenografía año con año, visten las calles, inclusive hay una zona específica en el Parque Ecológico Guayamilpas donde se escenifica la crucifixión, digamos, en el periodo prepandemia, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de esta época, digamos, cuando no tenemos pandemia. Entonces, digamos, claro, esto digamos, bueno, pero eso también aparece en otras zonas de la ciudad, ¿no? No sé, en el único lugar. Eso me lleva al segundo punto. El segundo punto por el cual resulta relevante hablar de esta representación es el grupo que organiza esto, ¿no? El Grupo Salvador Novo. Es un grupo teatral amateur, pero formado ya hace ya, ¿no? Unos 70 años, ¿no? 71 años cumplieron este año realizando la representación. Y adquirieron su nombre en la década de los 70, ¿no? En esa década, en alguna de las representaciones, Salvador Novo, el escritor y cronista de la Ciudad de México, los visitó, ¿no? Se enteró del tamaño de la representación, los fue a visitar, a ver cómo estaban funcionando, y les ofreció un poco de asesoría de qué cosas hacer, cómo elaborar un guión, ¿no? Les hizo un borrador de guión que han ido trabajando los mismos miembros del grupo, ¿no? Entonces, creo que esta dicotomía, ¿no? Tanto el arraigo con la tradición popular como con el trabajo hecho junto con Salvador Novo durante unos 2 o 3 años más o menos, le dan un carácter particular a esta representación, ¿no? Que la distinguiría de otras, ¿no? Sin, por supuesto, pretender señalar esta como mejor que ninguna, ni viceversa, ¿no? Más bien, solo decir que
tiene estas características que la hacen distinta a las demás que se realizan en la ciudad. Hay que pensar que la Semana Santa en este pueblo originario incluye, bueno, por muchos lugares, ¿no? Los servicios religiosos, ¿no? La representación de la que hablaba, ¿no? Del Grupo Salvador Novo, y las festividades por el Señor de la Misericordia. Es una época de fiestas, se quiere ver así, ¿no? O de conmemoración en grande en el calendario popular religioso de esta zona de la ciudad. En fin, nos concentraremos entonces en hablar del asunto de la representación que hace el Grupo Salvador Novo, ¿no? Y el papel que han jugado, ¿no? Para mantener esta tradición a lo largo de los años. Y hablar de los contrastes. Sobre todo esto me parece como relevante en un nivel en el que se hace necesario decir esto, ¿no? Yo decía que, claro, antes de la pandemia, bueno, pues claro, hay el involucramiento de toda la comunidad, se utilizan los espacios, ¿no? Propios de este pueblo originario, ¿no? Las calles, los recovecos. Este pueblo conserva todavía su traza, ¿no? De pequeñas calles y callejuelas, ¿no? Con una avenida principal por la cual sucede el Via Crucis. Y luego la cercanía con este pequeño pulmón de la Ciudad de México, ¿no? El Parque Ecológico Guayamilpas, ¿no? Permite que, pues, ¿no? La escena final, ¿no? La crucifixión tenga un entorno natural, casi como mandado a hacer. Claro, la zona, y es que hay que pensarlo, ¿no? Este pueblo está a la orilla de la zona llamada de los Pedregales, aquí en el sur de la alcaldía Coyoacán, ¿no? Estamos como en la frontera donde comienzan los Pedregales. Entonces, este parque, ¿no? Sería como un vestigio de cómo se veía el terreno antes de la urbanización. Entonces, conserva el patrón irregular, ¿no? La vegetación y la piedra volcánica, ¿no? Que le da una vista diferente, ¿no? A lo que pasa. Bueno, eso pasaba, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y aquí tenemos otra imagen, ¿no? De ahora qué tenemos, ¿no? Más bien algo más pequeño, ¿no? Pero no por ello creo que menos interesante. Eh, este año hice una pequeña cobertura de la representación, ¿no? Pude entrevistar a algunos de las personas que interpretan a los personajes principales, ¿no? Y a Juan Martínez, que es el director de escena y la persona que en los últimos años ha guiado los labores del grupo en términos de, bueno, pues organizarse, ¿no? Y estar al pendiente de las convocatorias y bueno, él mismo, ¿no? Y ahora escucharemos un fragmento de él. Él mismo ha hecho una versión del guión, ¿no? Que trabajaron originalmente con Salvador Novo. Bueno, ahora la representación que se ha montado es con el guión de él, que se ha usado hace un par de años. En ese sentido, veremos algunos extractos de video, ¿no? De esta cobertura al Via Crucis de este año. Hola, estamos en el atrio de la Iglesia de la Candelaria aquí en Coyoacán, en los preparativos de lo que será la crucifixión que prepara el Grupo Salvador Novo año con año aquí en Coyoacán. Básicamente estamos en el detrás de, no, detrás de cámara, ¿no? En el detrás de escena, viendo los preparativos, cómo es que tienen todo listo. Ya hay un ensayo corriendo, entonces más bien iremos mostrándoles algunas escenas de cómo se ve esto por detrás. Digamos, el estar ahí, ¿no? Acompañándolos, ¿no? Creo que tuvo un doble propósito, ¿no? Y me parece interesante por eso hacer estos cruces, ¿no? Que se están escuchando a veces. Pero sobre todo entender, estando ahí detrás, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Como en cualquier puesta en escena, bueno, los nervios que eso implica, ¿no? Los preparativos, el estrés.
y al mismo tiempo la devoción. Y eso creo que es lo que hace distinto esto, ¿no? A cualquier otra representación que se pueda hacer en esta ciudad, ¿no? Bueno, o sea, me refiero temáticamente, ¿no? Cualquier otra cosa, hasta la representación de la pasión. Bueno, esta tiene eh, un sentido distinto. Y se siente, se percibe en el ambiente, ¿no? Al ver los preparativos, a ver cómo eh, los jóvenes que actúan se preparan, pero como los no tan jóvenes, ¿no? Están ahí de apoyo porque ellos ya fueron quienes interpretaron a esos personajes, ellos son ahora los que están detrás haciendo la producción de este montaje, pero al mismo tiempo como hacen una transmisión, digamos, generacional de qué significa hacer esto, ¿no? Una representación como esta y cómo, cómo se ve a nivel vivencial, digamos, ¿no? O sea, ¿qué le representa a los actores, a la gente que interpreta, inclusive al propio organizador? De hecho, ahora escucharemos a don Juan Martínez, ¿no? Que nos contará un poco la historia de estas representaciones y lo que han venido haciendo año con año. Bueno, estamos aquí con Juan. Juan, cuéntanos, ¿cómo comenzó esta representación? Bueno, mira, los orígenes de la representación en la Candelaria de Coyoacán se derivan de la representación que se hacía en Coyoacán. Los orígenes de las representaciones en la Ciudad de México tienen su origen en Coyoacán, en la iglesia de San Juan Bautista, por ahí de los años 1800, ¿no? Principios de los años 1800, en donde hacían representaciones teatrales. Y bueno, ahí se dejó de hacerse y aquí se retomó en 1950. Ese fue el primer año que se hizo la representación y bueno, fueron un grupo de amigos, de jóvenes de aquel entonces que se juntaron y compraron ahí un libro y hicieron como un guioncito y pues así empezó, la empezaron haciendo aquí en la iglesia de la Candelaria. La verdad es que no hay como un buen registro si es el primer año que me hicieron la crucifixión, pero yo supongo que sí, porque hay fotos muy antiguas, de 1950 y tantos, de que está la crucifixión en Guayaquil, cuando todavía era el Pedregal, la cantera, y no existía nada de. Entonces, ahí empezó esto en 1950. Posteriormente, la representación siguió y por ahí de los años 70, 72, se enteró Salvador Novo, el presidente de la ciudad de aquel entonces, que se hacía la representación aquí y visitó a los compañeros de aquel entonces y empezó a relacionarse con ellos, empezó a orientarlos un poco más para afinar un poco la representación para convertirla un poco más artística. Trabajó con ellos como 2 años y a partir de que ya no pudo venir, falleció, pues se llama el Grupo de Teatro Salvador. Y bueno, pues a partir de los años 70, 80, pues esta en cuanto a expresión artística, se hacen escenarios más grandes, se trabaja un poco más en la cuestión de los guiones, se le empieza a meter musicalización, se empieza a hacer más escenografías más grandes, se empieza a meter más utilería, se empieza a trabajar como en 3 escenarios diferentes al mismo tiempo. Y bueno, pues va la representación tiene un tono ya más teatral. Pierde un poquito el sentido místico de ser una representación así muy chiquita, como las otras en la Ciudad de México, y se transforma completamente en una puesta en escena teatral. Yo entré por ahí en el año 1980 y ahorita pues actualmente tengo ya casi 40 años. Soy más antiguo y actualmente pues hago la dirección de cine y bueno, ya desde hace unos años para acá se viene haciendo el guión que yo escribí. A lo largo de todos estos años hay varios compañeros que han escrito guiones también y han pasado 3 o 4 y ahora actualmente se está haciendo lo que yo escribí, ¿no? Son
recopilaciones o adaptaciones de libros y de algunas escenas que ya se hacían antes, además se cubrían un poquito más extendidos, se montaban diálogos para cubrir la representación en 3 días. Se presenta el miércoles, el jueves y el viernes. El miércoles y el jueves es una representación tratada completamente con música, vestuarios, y el viernes es el proceso de Jesús con Pilatos. Hay mucho más público, ya desde el ambiente es diferente, ya es completamente, ya pierde un poquito lo teatral para estar en un más emocional, ¿no? Ya los actores pues, participan de los papeles de Jesús, los ladrones, los sacerdotes, ya les entra ya una pasión, una efervescencia. Y cuando acaba la representación aquí el viernes, cuando hacemos el viacrucis por las calles del pueblo al parque ecológico ahora, ya interactúa el público empieza ya también a ser parte de la pasión y deja de ser una cuestión teatral meramente, ¿no? Ya es otra forma, no sé, había que buscarle la relación entre el público y los actores que hacen que ya no nada más sea aquí en el escenario, sino todo el camino, el viacrucis vaya haciendo de público y todos los que forman parte. Y se acaba la representación en el parque con la crucifixión, ya ahí con mucha gente, y ya posteriormente ya pues, se acaba esto el Viernes Santo y ya entonces pues ya nos queda volver a desarmar todos para seguir presentándonos el año que viene. Bueno, creo que aquí Juan nos presenta bien, ¿no? Tanto el panorama, digamos, de antecedentes, como el modo en el que tradicionalmente han organizado la representación, ¿no? Y creo que al final llega a un punto que tiene que ver con lo que yo les decía, ¿no? En el inicio de esta charla. Esta representación tiene su lado, digamos, más teatral, digamos, ¿no? En el sentido, ¿no? De una puesta en escena, ¿no? Dice, claro, le hemos puesto música, hemos construido un escenario, hemos tallereado con los muchachos, ¿no? Que puedan actuar convincentemente. Pero hay un momento digamos, donde dice Juan, ¿no? Bueno, y así entonces las escenas que montamos el miércoles y el jueves santo, tienen este sentido, ¿no? Más teatral. Y luego el viernes, cuando pasamos al momento central, ¿no? El Via Crucis y la crucifixión. Entonces, hay una transformación rápida, ¿no? Pasamos de estas escenas montadas, ¿no? Es como entre meses de Cervantes, en el atrio de la iglesia, a la interacción con la gente, ¿no? Veíamos al inicio de la presentación, ¿no? Algunas imágenes de cómo se ve este tránsito por las calles de este barrio originario. Y entonces, con la interacción hay un cambio, ¿no? No se equivoca, creo, al decir Juan cuando dice que esto tiene un sentido más místico, en el sentido, ¿no? De está la percepción de que hay un algo que es algo más allá, algo más grande, ¿no? La mera representación, ¿no? Que acompaña no solo a los actores, sino yo creo que a la gente, ¿no? Un par de veces que me ha tocado experimentar Via Crucis, ¿no? Aquí en estas calles, puedo decirlo, se percibe esta sensación de que esto te da una pertenencia a algo más grande, ¿no? Y ese cariz místico, bueno, le da, yo creo, un sentido peculiar, ¿no? A esta representación. ¿No? Digo, se los digo yo, ¿no? Adelantando algo que me dijo Juan después, nos vimos unos días antes, ¿no? Del Viernes Santo, ¿no? Para conversar sobre ¿no? Y las perspectivas que tenían de la pandemia. Y me decían, ¿no?
estamos alegres porque este año vamos a poder salir a la calle, ¿no? El año pasado, que se cumplían los 70 años, como fue el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, tuvimos que cancelar, digamos, los eventos en exteriores e hicimos algunos videos en interiores tratando de no perder, ¿no? La representación. ¿No? Pero este año hemos tenido autorización de las autoridades, ¿no? Para poder hacer una muy pequeña representación en el atrio de la iglesia. O sea, a lo mejor no con el escenario que estamos acostumbrados a montar, ni con el sonido que estamos acostumbrados a montar, pero queremos que haya que haya realmente una, bueno, o sea, un momento, ¿no? ¿No? De choque. Los actores que interpretan a los papeles principales, ¿no? Jesús o María, eh, están por retirarse en términos de, han hecho el papel unos 4 o 5 años seguidos, y entonces, pues estamos pensando, me decía Juan, estamos pensando en invitar a otras personas, ¿no? Que se incorpore sangre nueva. Y desafortunadamente, pues dice, bueno, pues con este contexto de la pandemia, así como está todo, pues vemos complicado, ¿no? Que llegue gente nueva, pero de alguna manera, para que no se pierda, pues queremos que que esto es como su última vez que van a hacer esto, lo pueden hacer al menos, si no en grande, al menos en público, pero en público sin público, ¿no? Estos dilemas que nos da el confinamiento, ¿no? O sea, es una representación que se hizo en el atrio de la iglesia, pero como se puede ver, no hay público. O sea, de hecho, estuvo cerrada todo el tiempo el acceso al atrio, ¿no? Nos dio un acceso pequeño, ¿no? Para poder ahí hacer algunas tomas. Y nada, ¿no? Pues ellos hicieron lo propio. Pronto la gente comenzó a llegar en los alrededores del atrio, ¿no? Aunque estaba cerrado, digamos, tuvo su público menor al que, por supuesto, al que en otras ocasiones, pero estuvo ahí. Ahora, también vale la pena decirlo, no fue menos emotivo eh, tanto el viacrucis que sucedió alrededor del atrio, ¿no? Un espacio muy pequeño, como la crucifixión. No perdieron su sentido emotivo. Quizá esta vez fue en un espacio más íntimo, ¿no? Es un atrio pequeño, ¿no? El templo es pequeño, el del pueblo de la Candelaria, comparado claro, con otros templos en la Ciudad de México. Pero no por eso creo que menos impactante, ¿no? Claro, no se debe mucho a la calidad de las personas que interpretan, como a la devoción misma, ¿no? Y de todos los que le ponen el empeño para que esto funcione como tenga que funcionar. Entrevistamos a los dos actores que hacen tanto a Jesús como a María para que nos contaran un poco, o sea, qué se siente estar ahí, ¿no? En términos de porque la riqueza de esta representación está en eso, ¿no? En las personas que están ahí para interpretar tus papeles y hacernos sentir que estamos, ¿no? Regresando a revivir esta historia, ¿no? Entonces, escuchemos primero a Jesús y luego vamos a escuchar a María. Ahora sí, Daniel, híjole, ¿qué sientes estar allá arriba? Son muchos sentimientos encontrados. Te encuentras con una persona interior muy especial y pues es algo muy bonito. Y el calor de la gente alrededor de ti, siguiéndote, cuéntanos un poco, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es entrar en personaje cuando estás rodeado como todo esto? Yo creo que las cosas se van dando conforme entras directamente en el papel, te concentras, te enfocas en una sola persona, que es en este caso Jesús, y pues todo se va dando. Él siempre me ha acompañado a todas partes y estoy muy agradecido de la primera vez. Muchas gracias porque viste el piso, ¿no? Así se sentir en carne propia las cosas. Gracias. No, gracias a ustedes por haber venido. Bueno, esto fue Jesús y ahora María, ¿no? Cuéntanos, te veo los ojos llorosos. ¿Cómo se siente? Así. Híjole, pues es que es una catarsis estando ahí, es como sacar todo, pues para poder hacer el personaje lo mejor posible, pero sí, no es sencillo. ¿Es la primera vez que haces el personaje o ya llevabas años? No, ya me ha tocado
tocado la suerte de hacer otros personajes, hacer María, María Hermana de Lázaro, Y ¿qué le dirías a las siguientes generaciones? O sea, digo, para que esto no se pierda. Híjole, que es, o sea, no solamente es como salir y actuamos y ya, sí es como una preparación. Sobre todo el sentido del texto, ¿no? Cuando yo era joven, como que me costaba un poquito más darle el sentido al texto, conforme va pasando el tiempo vas viendo el sentido de las palabras o el porqué de la representación. Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Tomar conciencia del mensaje. Perfecto. Muchísimas gracias. No, ustedes, gracias chicos, gracias. Bueno, a ver, lo dice creo que María aquí al final, ¿no? No solo se trata de leer el texto, ¿no? A nosotros, ¿no? Sino entender el sentido de las palabras. O sea, tener claridad de que estamos ante una historia que tiene una profundidad increíble, ¿no? Y una representación como esta para que verdaderamente le haga justicia. Bueno, hay que hacer esto que dice María, ¿no? Tratar de entender cuál es el sentido profundo de las palabras, qué estoy diciendo, ¿no? Yo creo que en esto gana mucho el Grupo Salvador Novo, ¿no? La preparación constante, yo decía hace rato, ¿no? El acompañamiento de las personas que ya han hecho los personajes antes, ¿no? Y que siguen ahí trabajando en la producción. Ayuda a que, ¿no? Digámoslo así, los nuevos, comiencen a darle sentido a lo que están haciendo, ¿no? O sea, no solo se trata de estar frente al público y leer un texto, ¿no? Hacer como que lloro, ¿no? Y por eso yo le preguntaba a ella, ¿no? Le decía, bueno, estás llorando, o sea, verdaderamente estaba en personaje y la verdad es que hay que decirlo, creo que en el video se siente, pero aún si no, puedo decir, era un llanto sincero, ¿no? No fingido, pues. O sea, ahí hay alguien que ha trabajado muy bien, ¿no? En la parte actoral, pero probablemente unido eso a, pues, digamos, a la parte más emotiva de uno, ¿no? Que le mueve la historia, que se siente involucrado, que sabes que perteneces a algo que es más grande que tú, ¿no? Incluso le pones cara, ¿no? O voz. Eh, Creo que este es uno de los, a mí me parecía, ¿no? De los fragmentos que valía la pena ver. Sobre todo por eso, ¿no? Para escuchar y sentir qué se siente estar parado ahí, ¿no? Más allá del nervio, qué se siente en términos de eso que nos deja. Bueno, bueno y de esta forma concluimos esta pequeña cobertura que hicimos a la representación de la Pasión aquí en el pueblo de la Candelaria. Sin duda tiene dos grandes características. Por un lado, el aspecto más emotivo y más interno, ¿no? A diferencia de otros años donde es una presentación mucho más grande, ¿no? Con las calles del pueblo, utilizando el espacio de el Parque Ecológico de Guayamilpas, ahora un espacio como más íntimo. Por un lado, y luego por el otro, representa en términos de comunidad, ¿no? Que la comunidad se pueda reunir para ver esto, ¿no? Y ya nos decían algunos actores, lo que para cada persona termina siendo la experiencia del Via Crucis, de la pasión, ¿no? De ver a Cristo crucificado. ¿No? Esperemos que la pandemia nos haga repensar estas cosas, ¿no? Desde el espacio chiquito y luego cuando tengamos que volver a la normalidad, ¿no? A esta nueva normalidad, expresiones como estas se mantengan y no pierdan de vista su objetivo principal, ¿no? Esta reflexión interna que deberíamos de hacer. Bueno, una conclusión breve, ¿no? Al menos de estar ahí con ellos. Digo, ¿no? Es que lo que seguían después de eso eran las fotos cambiando, entonces yo dije, no, sí, está muy impropio. Pero no, lo emotivo, ¿no? Con lo comunitario, el poder yo creo que de la imagen, ¿no? Tan fuerte, ¿no? De la crucifixión frente a las necesidades
y a los retos que tenemos ahora, ¿no? Especialmente en el contexto de la pandemia, ¿no? Cómo organizar el espacio público de nuevas formas, de manera tal que estas expresiones populares no se pierdan. O sea, ahí creo que hay un sentido urgente de reflexión, ¿no? Y no solo de reflexión, sino de la misma acción, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para que, como esta, muchas otras tradiciones que forman parte de la vida cultural de la Ciudad de México no se pierdan? Porque dependían, ¿no? En su sentido más tradicional, eh, de su puesta en escena como esta, ¿no? Bueno, o de llevarlas a cabo de manera cotidiana y constante, ¿no? Para que no se perdiera la tradición. Cuando la tradición tiene que pararse o al menos modificarse en su modo originario, entonces queda preguntar, pues, ¿qué se puede hacer, ¿no? Y eso, ¿no? Me lleva a algunas preguntas, ¿no? Porque claro, ver aquí ya nos compartieron, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Cómo estar ahí? ¿No? Vimos el cambio, ¿no? De una imagen, ¿no? Esta fotografía que tengo, eh, ¿no? Los legionarios alzando la cruz, ¿no? Rodeados del, del terreno verde, ¿no? Y las nubes haciendo juego, ¿no? Contra a lo mejor algo mucho más sencillo sobre la fachada del templo, que no le resta mérito, solo le da un sentido distinto, ¿no? Del espacio. Bueno, primero, pues esto nos ha obligado a espacios más pequeños, ¿no? Yo les decía, el año pasado, ¿no? Nos comentaba la gente del Salvador Novo, tuvieron que hacer pequeños videos como en casa para tratar de no perder todo lo que ellos ya habían preparado para el 2020, ¿no? Si recuerdan bien, las medidas de sana distancia comenzaron justo previas a la Semana Santa. Entonces, pues hubo que guardarse uno en casa y entonces ellos tuvieron que experimentar con esto, ¿no? Con el uso de estos espacios en pequeño, de las redes y otras cosas. Que me lleva a lo segundo, ¿no? Este es un espacio muy tradicional, ¿no? Que depende mucho de lo que se hace de boca en boca o de la propia propaganda que se distribuye dentro del pueblo de la Candelaria, a darle salida por otros medios, ¿no? Redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eso me decían. Estos videos que hicimos terminaron colgados de nuestras redes sociales, que nos dimos cuenta que era necesario tenerlas al día al, y al momento, para que la gente que estaba interesada en nuestro trabajo, bueno, lo siguiera viendo y vieran que es una tradición que no se pierde, ¿no? Y luego, ¿no? Pues lo conecto con lo último, ¿no? Con la tradición. ¿Por qué mantener estas tradiciones? No, esa es siempre la pregunta, ¿no? Nos enteramos de algunas cosas que se ponen en riesgo porque ya no todos respetan las tradiciones, ¿no? Ya no todos siguen haciendo lo que hacían recurrentemente año con año y entonces las tradiciones cambian. O yo insistiría en que más que las tradiciones cambien, las tradiciones van adaptándose a las circunstancias, ¿no? Creo que esta es una de ellas. No desapareció el hacer esta representación, solo se transformó, ¿no? Y para llegar a nuevos espacios. Ese es uno de los elementos que están más ricos de las tradiciones, ¿no? Cómo se nos van adaptando a las distintas maneras en las que se expresa lo real. Quizá, ¿no? Y este era un poco el llamado de la gente del Salvador Nuevo, era que toda esta difusión que hagamos, pues, les sirva a ellos, ¿no? Para que el año que viene siga habiendo interesados, que quieran interpretar un papel, ¿no? Quieran estar ahí, quieran también trabajar tras bambalinas, para que esto salga adelante. Y en ese sentido, bueno, pues hay mucho pues que trabajar con esas cosas, ¿no? Difundirlas, darles su lugar, ¿no? A pesar de la existencia de otras representaciones, que estas no se pierdan, digo, esta o la de alguna otra comunidad, pero que al menos no se pierdan, porque cada una de ellas representa
una forma distinta de vivir esta religiosidad popular y una forma distinta en la cual los habitantes de la Ciudad de México responden a su pasado y hacen presente su legado cultural. Ahí es donde creo que se responde mi pregunta, ¿no? De por qué hablar de esta comunidad, de este barrio originario. Bueno, porque esta tiene una cosa que decirnos que solo nos puede decir el Via Crucis en el pueblo de la Candelaria. No es que no haya otros, pero en otros la lectura es diferente. Y en ese sentido vale la pena preservarlos, ¿no? Si queremos tener una sociedad plural, pues escuchemos la variedad de voces que hay, incluso sobre el mismo tema, ¿no? Aprendamos de sensibilidades y luego tratemos de que esto lo rescaten las nuevas generaciones. Sin más, les agradezco haber compartido conmigo esta tarde la oportunidad de charlar sobre esto, ¿no? El Via Crucis en este pueblo originario de la alcaldía de Coyoacán, y espero verlos prontos para otra sesión de Tardes de Crónica. Buena tarde.